Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando acá en Chile son las 11 de la noche, 11 minutos, estamos en vivo y en directo desde Chile, dando las gracias a Dios porque ya pueden ustedes en este instante, a esta hora, sintonizarnos a través de La Voz Celestial por radio y también en el www.ustream.tv. Estamos de igual manera a través de este canal de televisión. Queremos preguntarle a los hermanos cómo nos están recepcionando. Si ya nos pueden ver bien, queremos, que el hermano David nos ayude para enviar ¿cuál es el link que debemos enviar a los hermanos para la TV, para que nos puedan ver en esta hora en vivo y en directo, para que puedan ellos estar junto a nosotros en esta hora en vivo y en directo? Amados hermanos, este es el link. Hermano David, tiene usted el link allí para poder enviárselo a nuestros hermanos para que puedan de igual forma estar junto a nosotros a través de la televisión. Agradecer el esfuerzo de nuestro hermano David Arias. Hermana Ginette, te damos la bienvenida en esta hora. Te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro hermano evangelista Jesús Quijada, queremos saludar a todos los hermanos que están junto a nosotros en esta hora. Queremos enviarles el link, ¿sí?, para que puedan entrar acá a la televisión y nos puedan ver allí. Hermanos míos, este es el link de la Radio TV, donde usted también podrá verme. Y necesitamos saber si ustedes allí me ven con normalidad, si estamos saliendo al aire con absoluta normalidad. Recuerden que aún, sí, queremos recordarle a los hermanos que aún estamos en rodaje, estamos en prueba, estamos intentando, hermanos míos, hacerlo mejor. Como decía mi profesora de teología, la excelencia es para Dios. Lo mejor, todo lo que nosotros podamos dar, tenemos que darlo con excelencia para el Señor. Y cuando hablamos de excelencia, hermanos, es que tenemos que dar nuestro todo, porque no es como para el hombre, sino que es como para Dios. Por eso es que les queremos invitar, hermanos míos, claro que sí, les queremos invitar a ustedes a que compartan con nosotros. Hermana Ginette, puedes allí pinchar el link y decirme si me estás viendo en esta hora. Y los hermanos que quieran vernos, les enviamos el link para que puedan estar allí también junto con nosotros,
siguiendo esta transmisión en TV, en esta hora, en este instante, que puedan estar junto a nosotros para poder compartir en la TV en esta hora, compartir junto a nosotros esta hermosa lección. Recuerdan que habíamos quedado en que íbamos a comenzar. Ginette, ¿podrías decirme cómo estoy vestido? Porque hay un video que quedó allí grabado. Sí, hay un video que quedó grabado y los hermanos estaban viendo el video. Dime si puedes ver el color de mi chaleco y sabremos entonces que estamos en vivo y en directo. En el video anterior, el que nuestro hermano David dejó grabado, es para que lo puedan ver los hermanos durante el día cuando entran a la radio. Hoy queremos saber también, hermanos míos, para aquellos que ya nos están viendo, que ustedes puedan decirnos cómo estamos vestidos o lo que ustedes ven. Sí, hermana Ginette, sí, ya estamos en directo, dice nuestra hermana Ginette, nuestra pastora Zaida, con una camisa azul. Sí, señor, ya estamos entonces en vivo, en directo, a través de este canal de televisión y a través de www.unavozcelestial.com, donde estamos cada día, cada noche. Anteriormente me antecedía mi pastora Zaida, que anhelamos verla también acá a través de las pantallas de la televisión online, trayéndonos la poderosa palabra del Señor. Esperamos ver de igual forma a nuestra hermana Estellita, que no la hemos visto estos días. Sabemos que está un poquitito complicada de salud. Ginette, ¿podrías decirme tú si sabes algo de nuestra hermana Estellita, que no la he visto yo conectada tampoco, para preguntarle por su salud? Sabemos que tenía unas pequeñas complicaciones con respecto a su enfermedad, pero confiamos en el Señor que todo saldrá bien. Amados hermanos, ya estamos en vivo y en directo. Ahora, ¿qué haremos? Lo que yo les había dicho, que queríamos comenzar una serie de estudios claro que sí, mi amada pastora Zaida. Saludamos desde Chile, enviamos un cariñoso saludo a nuestro pastor Alcides Chirinos, a nuestro pastor Alcides Chirinos. Le bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si me está viendo allí, le enviamos un fuerte abrazo a la distancia desde Chile. Sí, dice nuestra hermana Ginette, Estellita, no la he visto desde su cumpleaños. Tal vez le cayó mal la torta y por eso no está no ha estado junto a nosotros. Queremos bendecir a nuestra hermana Estellita. Esperamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pueda recuperar pronto, que pueda estar junto
junto a nosotros. Amados hermanos, dijimos entonces que íbamos a tener una panorámica bíblica. Habíamos dicho que una panorámica era un visual completa de algo. Así dijimos que una panorámica era tener una visual completa de algo, sin mayores detalles. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una panorámica, queremos hacer una panorámica bíblica, pero yo quiero, mire, y quiero que me escuche bien, hacer una pregunta, y por favor, yo quiero que ustedes me respondan allí en el chat. La pregunta es, ¿cuánto sabes de tu Biblia? ¿Me escuchan, amados hermanos? ¿Cuánto sabes de tu Biblia? No les estoy preguntando cuánto conocimiento tienes de la palabra de Dios. No. Les estoy preguntando cuánto sabes de tu Biblia. Por favor, hermanos míos, hagámoslo entretenido. Hagamos algo que sea didáctico, algo que sea hermoso, para poder aprender de la palabra de Dios. Les decía yo el otro día que este es un tema que es muy profundo, pero lo he simplificado mucho. ¿Por qué? Porque quiero que todos aprendamos juntos. ¿Cuánto sabes de tu Biblia? ¿Recuerdan que yo días atrás les mostraba una serie de Biblias que yo tengo acá? Y la pregunta era, ¿cuánto sabes de tu Biblia? De tu Biblia. No cuánto sabes de la palabra de Dios, que son dos cosas diferentes. No vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de tu Biblia, de lo que tú llevas todos los días bajo el brazo hacia tu casa de oración. ¿Cuál sería la respuesta que le daríamos a una persona inconversa, que nos parara allí en la calle y nos dijera, ¿tú eres cristiano? Sí, claro que soy cristiano. ¿Me podría decir qué llevas bajo el brazo? Y como nosotros llevamos la Biblia bajo el brazo, ¿cuál sería la respuesta que podríamos darle a ese inconverso? Tal vez con nuestra respuesta lo ganaríamos para Cristo. Claro que sí, mi amada pastora Zaida. Un cariñoso saludo a nuestro hermano Luis y a su esposa Dulma Mora. Nuestro hermano Luis y su esposa Dulma Mora. Si me están viendo, un cariñoso saludo desde Chile, a Venezuela, a Perú, a donde quiera que se encuentren los hermanos que en esta noche, nos están siguiendo a través de este canal de televisión y a través de www.unavozcelestial.com. Entonces, ¿qué le podríamos decir a un inconverso? No sé. ¿Qué le diríamos entonces a un inconverso si nos pregunta lo que llevas bajo el brazo? Hermano evangelista, ¿qué le dirías tú a alguien que te preguntara, Jesús, ¿qué llevas bajo el brazo? Y tú le vas a responder una Biblia. Pero si él te dijera, ¿y por qué se llama Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? ¿Qué podríamos responderle a un inconverso? Y eso es lo que yo quiero que aprendamos juntos en esta noche. Que aprendamos juntos. Claro que sí. Yo no sé más que ustedes. No. Por favor,
lo que yo quiero que ustedes entiendan, que yo soy igual que ustedes. Estos temas yo los voy aprendiendo para poder enseñárselos a ustedes. Nadie es más grande. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Nadie es más grande que el otro. Y cuando nos creemos más que otro hermano, es donde fracasamos, es donde el Espíritu de Dios se va, no está en nosotros, porque nos entra el egocentrismo, porque nos entra la vanagloria, porque nos entra el yo personal, porque comenzamos a menospreciar a nuestros hermanos, y eso significa que no hemos llegado a los pies de la cruz a humillar nuestra humanidad, a dejar nuestra humanidad. Cuando humillamos a los hermanos por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios nos ha dado, entonces eso quiere decir que la palabra de Dios no ha producido nada en mí. Por eso, si alguien te pregunta, ¿qué llevas bajo el brazo?, tú orgullosamente le dirás lo que has aprendido en esta noche. Y lo que vamos a aprender viene de la palabra biblos, que significa conjunto de libros o biblioteca. Hermano Jimmy, bien, perfecto, estamos muy bien. Ya el hermano Jimmy nos está dando una respuesta. Bien, hermano Jimmy, gloria al Señor. Eso es lo que yo quiero, hermanos queridos, que ahora todos podamos ser partícipes de este estudio. Cuando uno se queda callado, hermanos, en un estudio, se va con la duda hacia la casa, se va con la duda a su hogar y nunca llega a conocer lo que podía haber conocido si hubiese hecho la pregunta. Lo que yo les digo a ustedes, y cuando me toca entregar un seminario, entregar un estudio, ir a diferentes iglesias a exponer un tema, lo primero que le digo a los hermanos, hermanos míos, no existen las palabras o las preguntas estúpidas. No existen. A veces los hermanos dicen, pastor, es que me da vergüenza hacerle esta pregunta. Hermano, haz la pregunta, hazla. No te vayas con la duda. Por eso es que yo quiero que ustedes participen conmigo en esta noche. Hemos reducido este material que yo muchas veces lo entrego en 3 horas en una casa de oración. Pero porque allá después hacemos un break, nos tomamos un rico cafecito y unas galletitas y después continuamos la clase. Ustedes deben saberlo porque más de alguna vez tienen que haber asistido a un seminario. Así que, amados hermanos, yo les quiero invitar a ustedes para que vamos desglosando este tema y podamos juntos ir aprendiendo. Nuestro hermano Jimmy está en lo correcto. Muy bien, hermano Jimmy, te felicito y queremos en este instante decirles a ustedes que lo que es una panorámica, recordemos que panorámica es una palabra griega y es una palabra compuesta. Cuando hablamos de una palabra compuesta, amados hermanos, es que se divide en 2 y cada una de las partes tiene un significado. Al juntarla hacen un total. Panorámica entonces es la que muestra un panorama, como les decía yo, un todo. Si yo les muestro un paisaje, vamos a hablar de ese paisaje. Y en ese paisaje hay árboles, hay roca, puede haber un río, pueden haber caballos, puede haber diferentes colores. Pero no vamos a hablar de detalles en esta hora. No, porque vamos a ver una panorámica, un todo, visualizar todo lo que ven nuestros ojos. Esto significa que entonces la palabra panorámica, pan, significa todo. En griego, pan, con N, pan, todo. Y orama significa vista. Entonces, una
panorámica es ver un todo en su totalidad. De esa forma vamos, hermanos míos, a comenzar este pequeño estudio y dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede y pedir presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en esta hora, como dice allí en San Juan 14, San Juan 14, 26, San Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará y a su debido tiempo nos recordará. Así que, por lo tanto, amados hermanos, queremos decirle a ustedes en esta hora que hay algunas preguntas que queremos dilucidar en esta hora. Por ejemplo, ¿qué sabes de tu Biblia? ¿Por qué se llama Biblia? ¿Cuántos idiomas o en cuántos idiomas se escribió la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sabes cómo se formó la Biblia? ¿En cuántos años se escribió la Biblia? ¿Cuántos hombres escribieron la Biblia? ¿Cuántas culturas hay en la Biblia? ¿Qué es inspiración? ¿Por qué un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento? ¿Qué es un escriba? ¿Qué es un masoreta? ¿Qué es un papiro? Pues quiero decirte que en esta hora, estas y otras interrogantes son las que vamos a dilucidar en este instante. Habíamos hablado entonces de lo que decía nuestro hermano Jimmy, pero quiero decirte que en una cárcel de España, en Granada, un hombre condenado a cadena perpetua, sí me podrás decir tú, porque tuvo todo el tiempo del mundo, tal vez sí, pero ¿por qué otros reos no lo hicieron y él sí? Porque él se preocupó de escudriñar las Escrituras. Pero más que eso, fue mucho más lejos que eso. Porque el día de su muerte, en el día en que tenía que ser cumplida su sentencia, el gendarme que lo fue a buscar encontró allí en la pared escrito lo siguiente: la Biblia contiene 3.566.480 letras, 773.746 palabras, 31.102 versículos y 1.189 capítulos, 66 libros. Tiene nuestra Biblia, la Biblia protestante. Recordemos que la Biblia católica o la Biblia de Jerusalén tiene 7 libros más. Eso quiere decir que tiene un total de 73 libros, de los cuales yo les quiero decir, amados hermanos, que esos 7 libros más que tiene la Iglesia o la Biblia católica, la Nueva Jerusalén, son libros históricos. Y para entender nosotros, hermanos míos, miren lo importante, para poder entender nosotros, por ejemplo, cuando nosotros encontramos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios en la Biblia, no nos dicen de dónde salió. Oh, me dirá usted, pastor, nunca me había fijado en eso. Por supuesto que nadie te lo podrá decir, pero ¿sabes tú quién te lo puede decir? ¿Quién te lo podría decir? Primera y segunda de Macabeos,
son libros históricos que a nosotros se nos enseñó que no debíamos estudiarlos, pero al contrario, por lo tanto, amados hermanos, es muy importante que leamos esos 7 libros históricos. Recuerden que entre el Antiguo Testamento o entre Malaquías y Mateos hay un periodo que se llama intertestamentario, donde el último profeta en hablar fue Malaquías, y el primero en retomar la palabra de Dios, Juan el Bautista. Entre ese periodo, nuestras Biblias tienen una hoja en blanco. Quiero decirle que pasaron 400 años. ¿Qué sabemos nosotros de esos 400 años de silencio? Nuestras Biblias no lo dicen. Pero quiero decirle que si usted estudia primera y segunda de Macabeo, tu conocimiento en la palabra de Dios se acrecentará, se abre un mundo cuando tú comienzas a escudriñar primera y segunda de Macabeos. Te insto, amado hermano, que podamos escudriñar las escrituras con respecto a lo que estamos ahora hablando. Sabemos entonces, como decía nuestro hermano Jimmy, que el nombre de la Biblia se deriva del griego tabiblo, colección de pequeños libros, o en plural de biblión, libros. Su significado principal, hermanos míos, y escúcheme esto, es papiro. Oh, me dirá usted, sí, material obtenido de la planta del mismo nombre, que se usaba en la antigüedad para la escritura, y que era un mercado floreciente en la ciudad portuaria de Fenicia, llamado, mire, ¿cómo se llamaba la ciudad portuaria de Fenicia? O sea, estamos hablando de un puerto donde llegaba todo tipo de embarcaciones. Aquel puerto en Fenicia se llamaba Biblos. Oh, pastor, ¿pero qué tiene que ver con la Biblia? Te lo explico enseguida. Los escritores griegos le llamaron Biblia durante los primeros siglos por ser una colección de libros sagrados del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y este nombre pasó a toda la Iglesia occidental desde el siglo XIII hasta el presente que tenemos hoy. Pero, ¿qué es el papiro? El papiro, amados hermanos, del latín papyrus y del griego, es el nombre que recibe el soporte de la escritura elaborado a partir de una planta acuática, mire, de una planta acuática muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. Una hierba palustre de la familia de las Ciperaceas y del Cyperus papyrus. Amados hermanos, quiero explicarte para que lo podamos en esta hora ilustrar que el papiro es un junco que crece allí a orillas del río Nilo. Ese junco, hermano querido, al cortarlo, se partía por la mitad, se tomaba su corazón y se tomaban pequeñas tiras, las cuales pasaban un proceso. Cuando nosotros hacemos sopaipillas,
tomamos un usurero, ¿verdad? Y aplastamos la masa. Pues lo mismo se hacía con ese proceso. ¿Qué pasa? Que quedaban pequeñas telitas que tenían su propia savia. Esa savia servía de pegamento. 4 tiritas eran puestas así y al juntarlas se pegaban. Luego se colocaban 4 más atravesadas y se le volvía a hacer el proceso de el usleo para prensarlas, hermano. Luego se dejaba secar por un tiempo y fue así como nació el primer papel que nosotros conocemos como papiro, que posteriormente se comenzó a usar para escribir la Sagrada Escritura. Antes, amado hermano, ojo, antes ya había escritura. Nuestros hermanos japoneses, chinos, ellos fueron los que inventaron la imprenta. Cuando Johann Gutenberg en el 1450 descubre la imprenta, no es que la haya descubierto, sino que, entre comillas, se encontró, porque nuestros hermanos chinos, japoneses, ellos de la parte oriental, ya llevaban muchos años, por no decir miles de años, ya imprimiendo, hermanos míos, pergaminos. Así que la imprenta ya existía. Pero Johann Gutenberg, acá en Occidente, es como el que descubre la imprenta. Entonces, este papel, llamado papiro, fue usado para comenzar a escribir las escrituras. Quiero decirle que al comienzo se hizo un montón de hojas, ¿sí? Un montón de hojas. Entonces, alguien dijo, oye, estas son escrituras sagradas. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde viene este papel? Ah, dijo alguien, este papel viene de un puerto de Fenicia. Y el puerto se llama Biblos. Ah, se llama Biblos. Así que por lo tanto dijo, ¿cómo llamaremos a este conjunto de escritos? ¿Cómo cree usted que le llamaron? Biblos. Biblos. Y por ser escrito por hombres santos, le pusieron Santa Biblia. De esta forma entonces nace el nombre de lo que nosotros hoy tenemos. Recuerde que primero del papiro, luego se usó la vitela, hermanos míos. La vitela es el cuero de los becerritos nuevecitos, que era un cuerito tierno, un cuerito muy suavecito para trabajarlo. Recordemos que la escritura antigua estuvo, sobre todo la cuneiforme, que es con jeroglíficos, escrita en huesos, en piedras, y que posteriormente se llega al conocimiento del papiro. Los egipcios lo trabajaban antes, pero como nosotros estamos hablando de las Sagradas Escrituras, es el comienzo entonces para llamar a nuestra Biblia Biblia. ¿De dónde viene nuestra Biblia entonces? Viene de un puerto de Fenicia llamado Ta-Biblos. Ta-Biblos. Como decía nuestro hermano Jimmy, los libros. Pero nosotros lo abreviamos y pusimos entonces, o al hermano que se le ocurrió el nombre, la Biblia, nace entonces en un puerto de Fenicia. Ahora, cuando usted
vaya por la calle y se le acerque alguien a usted y le diga, hermano, ¿qué llevas bajo el brazo? Una Biblia. Y si el inconverso lo quiere pillar a usted, pero tenía idea de dónde viene la Biblia, ¿no? Usted se pondrá erguido allí, seguro, y dirá, por supuesto que sí. Y cuando el inconverso le diga, a ver, dime de dónde viene, y usted le va a decir, bueno, la Biblia viene de un puerto de Fenicia llamado Ta-Biblos, donde se elaboraba un papel a base de papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro es un junco que crece a orillas del río Nilo, que era transbordado en barcos hasta este puerto, donde aquí se elaboraba, se cortaba por la mitad, se sacaba el corazón, se prensaba y después se pegaba con la propia savia que tenía. Cuando fueron muchos los escritos, quisieron ponerle un nombre y alguien dijo, ¿y de dónde vienen estos escritos? De un puerto de Fenicia llamado Ta-Biblos. Y a alguien se le ocurrió y dijo, entonces a este conjunto de escritos le vamos a dar el nombre de la Biblia. Ta-Biblos, la Biblia. Y pasa a ser sagrado, ¿por qué? Porque era la palabra de Dios escrita por hombres santos. Sagrada Escritura, Santa Escritura, la palabra santa de Dios. Por eso, amados hermanos, es que nuestras Biblias se llama Biblia. Hermano Vinolfo, Walking, hermano Jimmy, evangelista, ¿qué les pareció esto de saber en este instante entonces por qué nuestras Biblias se llaman Biblias? ¿Les ha parecido a usted buena la enseñanza? Pues esta es la introducción para comenzar, hermanos míos, este caminar por esta serie de estudios que podemos, hermanos queridos, entregar acá a través del canal de televisión. La verdad es que enterarse de todas estas cosas, hermanos, es algo muy precioso. Entonces, ¿qué significa la palabra Biblia? Colección de libros. También tenemos colección de libros judíos y cristianos inspirados por Dios, que contienen una revelación por su multiplicidad, variedad o abundancia de algunos sellos. Se llaman escrituras y por su origen sagradas. Lo que yo les decía. Entonces, ahora tenemos que ir a otra pregunta. ¿Y cuánto tiempo se demoraron en escribir la Biblia? Y aquí, hermanos míos, yo quiero dejar algo muy claro. No hay una fecha exacta. Nada en la Biblia es exacto. Tenemos aproximaciones. Por ejemplo, hay algunos que dicen 1600 años, otros 1400 años, otros 1800 años. Entonces, en su conjunto, yo siempre le digo a los hermanos, no nos queremos ni con 1400 ni con 1800, querémonos con 1600, así que es más o menos lo que nosotros. Por eso cuando usted converse con algún hermano y el hermano le diga, no, es que es 1400, usted le va a decir, no, es que son 1600, y el otro le va a decir, no, pues hermano, es que son 1800. Como no tenemos fechas exactas, no debemos discutir nunca por alguna fecha bíblica. No discutamos nunca
una fecha bíblica. Tenemos aproximados, pero no es con exactitud. No hay ni un hombre que enseñe la palabra de Dios seriamente que pueda usted decirle tajantemente esto es, porque sería aseverar algo que tal vez ni la arqueología nos da con exactitud. Así que por lo tanto nos vamos, a mi parecer, ahora si usted quiere quedarse con los 1400 o con los 1800, yo siempre le digo a mis hermanos, bueno, quedémonos entonces con 1600 y somos buenos amigos. ¿Cuántos hombres escribieron las escrituras? ¿Cuántos hombres? La tradición dice que 40. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar los salmos, podemos sacar mucho más que eso. Pero la tradición dice 40. Y ante ello entonces, hermanos míos, quedémonos con lo que dice la tradición. La tradición dice que son 40 hombres durante un periodo entonces de 1600 años, o si usted cree conveniente 1400, o si usted lo quiere 1800. Pero le reitero, amado hermano, nunca discuta por una fecha bíblica, porque no tenemos certeza entonces de aquello. Así que por lo tanto, nuestra pastora Zaida dice, la Biblia, este libro, contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación. Perfecto, mi amada pastora Zaida, por supuesto que sí. Pero no estamos, mi amada pastora, hablando de lo que contiene. No estamos hablando de la palabra de Dios. Primero, estamos conociendo lo que es la Biblia. Luego, en posteriores estudios, vamos a ver el contenido de la Biblia, que es otro tema. Ahí entonces podemos saber qué contiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene entonces lo que Dios quiso transmitir al hombre, como dice usted ahí, la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Todo eso es el contenido de las Escrituras. Mi amada pastora Zaida, hoy nos estamos enterando cómo se formó la Biblia, cuántos hombres la escribieron. Quiero decirle esto. Cuando yo fui a hacer mi servicio militar, me entregaron mi fusil y me dijeron que tenía que conocerlo al revés y al derecho. Nos dieron un tiempo para conocerlo. Quiero decirle que lo llegué a conocer de tal manera que era capaz de armarlo y desarmarlo a ojos cerrados. E incluso mis compañeros me vendaban los ojos y me demoraba 30 segundos en armar y desarmar mi fusil. Lo llegué a conocer a tal punto que después le pregunté a un suboficial por qué había que conocer así el armamento. Me dijo porque en caso de guerra, si se llega a trabar el fusil, tú serás capaz de armarlo en 30 segundos, armarlo, desarmarlo, y serás capaz de salvarle la vida tal vez a uno de tus compañeros. La palabra de Dios es lo mismo. Yo debo conocer primeramente mi espada, debo conocer de dónde viene la Biblia, cuántos formaron la Biblia, quién formó la Biblia, por qué, con qué papel, cuál es la escritura. Y después que yo conozco mi espada, entonces recién voy al contenido. Por eso, después que aprendí eso, dije yo, tiene razón el suboficial. Entonces, yo debo conocer primero
de dónde viene, cómo nace la palabra Biblia, que ya lo hemos pasado. Ya sabemos entonces que la Biblia tiene, amigos, ¿de dónde viene, perdón, la Biblia? Ahora hay algo muy importante. ¿Cuántos libros? Escúcheme bien. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Usted me dirá rápidamente, 66. ¿Sí? ¿Verdad? Que usted me dirá, pastor, son 66. En 5 segundos de memoria, hermano David, pastora Zaida, hermano Jimmy, ¿podrían ustedes decirme cuáles son esos 66 libros y decírmelos rapidito? Por ejemplo, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, sí, Eclesiastés, Cantares, Isaías. ¿Podrían ustedes seguir enumerando los libros, hermanos míos? ¿Podrían ustedes decirme entonces que después viene Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Lucas, Marcos, hermanos míos, Juan? Y después ya comenzamos con los apostólicos, o Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¡Oh!, dirá usted. ¡Oh! ¿Cómo lo hizo? No se los voy a decir. Pero, hermanos queridos, nosotros no conocemos nuestra espada. Por eso es que es importante que podamos ir conociendo, hermanos míos. Sí, los libros de la Biblia cubren diferentes temas, hermanos míos. Por ejemplo, historia, profecía, poesía, cantos, sabios consejos. Allí tenemos los proverbios. Tiene un tema central. Y el tema central es Jesucristo. Desde el principio al final, la Biblia, amados hermanos, es cristológica. No hay otro tema de la Biblia. No hay otro tema. No lo hay. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, que contiene su propia cultura, las leyes, las costumbres, las creencias del pueblo hebreo. Habla sobre la venida del Mesías y la vida, el relato, una historia que se extiende desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Proclama los hechos portentosos de Dios y se revela como Señor, Padre y Salvador, a fin de liberar el pecado y de la muerte a la humanidad pecadora. Yo quiero detenerme un instante, hermanos míos. La Biblia tiene su propia cultura. Y es allí donde muchos de nuestros pastores hoy en día tienen un tremendo problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que como nuestros pastores no estudian las Escrituras, no estudian, cometen un grave error.
¿Cuál es ese error? Sacar el texto de su contexto. Me refiero a que yo tengo que predicar conociendo la cultura judía, porque la Biblia tiene un porqué, un cuándo, un dónde y para quiénes. Y tenemos que recordar que la ley fue entregada para el pueblo hebreo, para ellos. La Biblia tiene la cultura oriental, no tiene la cultura, como le digo yo a los hermanos acá, la cultura chilena, no tiene la cultura chilena. La Biblia no tiene las costumbres chilenas. Y es por eso que nosotros erramos, exigiéndole a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a poner por obra la palabra de Dios literalmente. Yo le pregunto a aquellos pastores que leen Deuteronomios, cuando dice la palabra de Dios que el hombre no usará la prenda de la mujer, ni la mujer usará la prenda del hombre. ¿Lo recuerdan? Dice la Biblia entonces que el hombre no usará la prenda de la mujer, ni la mujer la prenda del hombre. Y nuestros pastores destrozan a nuestras hermanas cuando se ponen una prenda, un pantalón. Acá en el occidente pasa lo mismo. Nuestros pastores destruyen a nuestras hermanas cuando una hermana se pone un pantalón. Y quiero decirles que allí solamente está hablando de la prenda, de algo de vestir. No está diciendo pantalón. Ojo, amados pastores, amados hermanos, no dice pantalón. Dice que la mujer no vestirá la prenda del hombre. Entonces, cuando nuestros pastores toman ese versículo, yo siempre le digo, amados pastores, hemos leído el versículo 11 del mismo capítulo. ¿Lo hemos leído? ¿Hemos leído el versículo 11? ¿Y qué me dice? Entonces, el versículo 5 dice, 22:5 de Deuteronomio, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hiciere. Pero ahora, hermanos míos, yo quiero llevar a Deuteronomio 22:11. Leamos lo que dice allí para los hombres, porque dice, no vestirá ropa de lana y de lino juntamente. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces yo en este momento estoy pecando, porque esta camisa es de lino y porque este chaleco es de lana. Entonces estoy en pecado. Todos nuestros pastores a nivel mundial están en pecado. Por eso es que tenemos que entender, amados hermanos, que la Biblia tiene su propia cultura. Y yo tengo que averiguar entonces
entonces, ¿por qué se dijo eso? ¿En qué tiempo se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo allí en Deuteronomio 22:5? Y debe llamarnos la atención, amados hermanos, de que el escritor allí viene con leyes humanitarias. Leyes humanitarias. No viene con leyes de ropa, de tu vestimenta, ni del velo que usan nuestros hermanos en el oriente. No, está hablando de otras leyes. No está hablando, hermanos queridos, de lo que nosotros vistamos o no vistamos. Si nosotros analizamos 22, uno dice, si vienes extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano, o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y aquí viene, hermanos míos, el versículo 5, el versículo de la discordia. Viene hablando de leyes humanitarias, viene hablando de otras cosas. Y se salta, hermanos queridos, y dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de la mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hiciere. Y miren, y vuelve nuevamente, y cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos, mire, dice que sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vayas bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil. Hermanos míos, no está hablando de vestimentas. No está hablando, hermano, de lo que debemos o no debemos vestir. Por eso es que después, en el versículo 10, nos dice, no ararás con buey y con asno juntamente. O sea, no os unáis en yugo desigual. No ararás con buey y con asno juntamente. Y el versículo 11 vuelve nuevamente a la vestimenta y dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Qué me está diciendo entonces la palabra de Dios? Que yo estoy destruyendo a mis hermanas como pastor, pero yo sí puedo usar camisa de lino y yo sí puedo usar chaleco de lana. Pero el mismo capítulo me está diciendo que estoy cometiendo el mismo pecado que mi hermana. Y tal vez mucho peor, porque yo lo uso todos los días. Porque mi pastor lo usa todos los días. Camisa de lino, chaleco de lana. Entonces, sacamos el texto de su contexto y hacemos hablar en la Biblia lo que no quiere decir. Pero me conviene. Y como me conviene, yo soy el pastor. Y tienen que obedecer. Lamentablemente sacamos, reitero, el texto de su contexto. Por eso es que es importante conocer la cultura bíblica, amados hermanos. Conozca usted la cultura bíblica. Pastor, ¿qué es eso?
Hermanos, conozca usted a nuestros hermanos orientales, los que escribieron la Biblia. Conozcamos la historia del pueblo de Israel. Conozcamos la historia del pueblo hebreo allí en el desierto. Conozcamos, pero pastor, eso no está en la Biblia. Por supuesto que no está en la Biblia, por hermano, porque es historia. Porque es historia. Mi pastor me dijo que no leyera primera y segunda de Macabeos porque no tiene que ver con la Biblia. ¡Oh, Señor! Y conozco casi la mitad de la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, al escudriñar primera y segunda de Macabeos. Debo conocer la historia del pueblo de Israel, como errante, como cautivo, como nación en 1948 en adelante, reconocido como nación. Oh, gloria a Dios, qué momento más feliz para nuestros hermanos judíos, en los que ellos pudieron ser liberados de yugo, cautividad, y levantar sus manos al cielo diciendo: gracias, Señor, porque somos una nación. Hermanos, tienen su cultura. La Biblia tiene su propia cultura, hermanos. Tiene su propia cultura. ¿O no hemos olvidado de lo que dice el apóstol Pedro, hermanos queridos? ¿No hemos olvidado? ¿Se acuerdan de lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos dice, hermanos queridos, ¿recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro nos dice: vosotros, que en otro tiempo, vosotros, que en otro tiempo, no erais, dice, ¿cierto? No erais, pero que ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por ¿quién? Por Cristo allí en la cruz. Nos alcanzó, hermanos, nos alcanzó la palabra. Pero la Biblia tiene su cultura. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos. Cuando nosotros conozcamos la cultura hebrea, cuando nosotros conozcamos la cultura de nuestros hermanos orientales, hermano querido, déjeme decirle que usted va a tener un conocimiento inmenso de la palabra de Dios. Porque las palabras en el hebreo, hermanos míos, son polisémicas. Miren, hay un texto que ha causado muchas controversias durante muchos años. Allí en el Génesis, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió. Pero las palabras en el hebreo son polisémicas. La palabra arrepentirse significa dolerse, angustiarse, entristecerse, apenarse, acongojarse. Porque después la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Entonces Dios se dolió en su corazón cuando vio que el hombre le falló. Se dolió, dice. Pero como nosotros no vamos a la cultura en la cual fue escrita la escritura, fallamos mucho. Y ya ustedes lo habían dicho allí, que la mayor parte de la Biblia o el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo.
se escribieron fragmentos, y también el Nuevo Testamento, de igual forma, amados hermanos, fue escrito en griego o transliterado, hermanos míos, del hebreo al griego, y allí tenemos un gran problema, pero eso lo vamos a ver, hermanos míos, más adelante en un nuevo estudio de la palabra de Dios. Ya sabemos entonces, hermanos míos, que la Biblia tiene su propia cultura. Por lo tanto, tenemos un Nuevo Testamento y tenemos un Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sabemos que Dios forma para sí un pueblo, eligiendo de todas las naciones para ser una nación santa, un pueblo sacerdotal y su posesión exclusiva. Y el Nuevo Testamento, sabemos que el mensaje, allí, el mensaje de la promesa del Mesías, el Mesías prometido, expresa la experiencia religiosa y el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Se da cumplimiento entonces, como decimos nosotros, el Antiguo Testamento es sombra de lo porvenir. O sea, anuncia en su totalidad, sobre todo el tabernáculo, hermanos míos, a Cristo. El tabernáculo es Cristo lógico. Por lo tanto, nosotros debemos saber que el Antiguo Testamento es sombra de lo porvenir. Y bien sabemos entonces que ya dijimos que nos vamos a quedar con la tradición con respecto a los hombres que habían escrito la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los 40 hombres que escribieron la Biblia fueron divinamente inspirados, y de eso no hay duda. Es decir, que el Espíritu Santo dejó en la mente de los autores los pensamientos que Dios quería que se escribieran. Y eso lo podemos ver plasmado, amados hermanos, en la carta que Pablo escribe a Timoteo. Timoteo 3:16, allí nos dice un texto que nosotros citamos muchos, y yo creo que ustedes también. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La inspiración de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Así que, amados hermanos, yo espero en Dios que en este momento, que hemos pasado una pequeña panorámica, muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña. Hicimos algo muy pequeño, sin olvidarnos que en 1947, amados hermanos, un beduino encuentra allí en las cuevas del Qumran, se encuentran allí grandes vasijas que contienen en su interior rollos de la Biblia hebrea, cubiertos de betún y cuidadosamente envueltos en telas. Son los manuscritos hebreos de todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther, y que pueden datarse más o menos entre el año 150 antes de Cristo y el 70 después de Cristo. Recuerden lo que les dije yo. Aproximadamente. No es tajante, es un aproximado. Comparaciones entre el rollo del Mar Muerto, el texto masotérico y la Septuaginta demuestran que donde hay diferencia entre el texto masotérico y la Septuaginta, aproximadamente, hermanos míos, es como en el 95% de aquellos rollos que se encontraron. Usted me preguntará, ¿pero qué es un texto masotérico? Pues si es primera vez que tú lo escuchas, amado hermano, te quiero decir que el texto masotérico es la versión hebraica de la Biblia, usada oficialmente entre los hebreos. Es utilizada frecuentemente como base para las traducciones del Antiguo Testamento.
obsoletas entre el primer siglo y el siglo número 10 después de Cristo. Contiene variantes, algunas significativas, respecto a la versión griega llamada Septuaginta. La Biblia griega, amados hermanos, la Biblia griega, escúcheme bien, comúnmente llamada Septuaginta o la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque la historia dice, la tradición dice que entre 70 o 72 hombres, sí, se juntaron para ver cuáles eran los libros canónicos inspirados por Dios. Por tanto se le da el nombre de Septuaginta, o los 70 o 72, generalmente derivada simplemente una L y dos X, o sea, de los 70, traducida desde el texto hebreos y arameos, más antiguos que los posteriores serie de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo arameo del Tanakh o Biblia hebrea. Hermanos míos, yo quiero decirles que todo esto lo vamos a profundizar después, nos vamos a ir mucho más profundo. Por eso tenemos que saber entonces que la Biblia se mantiene como uno de los libros de mayor venta y todas las culturas, de todas las culturas sobre la tierra, amados hermanos. Sí, ha tenido una influencia tremenda, se ha traducido a más de 4.000 idiomas y estos aumentan con regularidad, amados míos. ¿Por qué? Se preguntará usted, y yo también. Porque Dios prometió lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la salvación, la redención del hombre en la cruz por Jesucristo proveyó el medio de salvación, la revelación, los modos por los cuales Dios se da a conocer a los seres humanos, sea por medio de circunstancias naturales o por medio de lo que Dios nos revela a través de las Escrituras. Dios expresó la salvación en su palabra escrita, lo que hemos aprendido hoy día, la Biblia. Su palabra se hizo vida a través de Jesucristo y la nuestra hoy a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje principal entonces de este conjunto de libros, de esta Biblia? El mensaje es redención, salvación, hermanos míos, salvación y redención. Entonces, ¿qué nos produce la Biblia, hermano? La Biblia produce en las personas una fe viva y una esperanza segura para el presente y la eternidad. ¿Puede creer eso usted, amado mío? Por eso es que yo siempre cito estas citas bíblicas, que yo espero, amado hermano, que no se les olviden a ustedes. Que no se les olviden. Por favor, no se les olviden estas citas bíblicas. Atesorémosla. Josué 1:9, 1:8 en adelante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque él entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras dice allí, Esdras 7:10, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, pero para enseñársela al pueblo. Oseas capítulo 4, verso 6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste la ley de Dios, yo te desecharé del sacerdocio. Y ya dijimos que Pedro nos dijo que nosotros éramos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amados hermanos, en San Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras.
Lucas, en Lucas 1:3, nos deja allí plasmado algo precioso, maravilloso. Me ha parecido a mí, dice Lucas, investigar, sí, mire lo precioso. Si esto es lo que les digo yo, amados hermanos, es tan bello, es tan lindo, es tan precioso. Me ha parecido a mí, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué se preocupó Lucas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amados hermanos, de esta forma queremos dar término en esta noche a este tema. Mi amada pastora Zaida, me gustaría saber tu opinión. Si esto te gustó, si has quedado satisfecha con lo que has aprendido, y si lo sabías, gloria al Señor. Pero tal vez muchos verán este programa que está siendo grabado y que el día de mañana, sí, mañana martes lo verán, y se encontrarán tal vez con algo que no conocían, con algo que no habían escuchado antes. Pero recuerden que hemos simplificado este tema. No es un tema profundo, sino que hicimos una panorámica, amados hermanos. Y esta panorámica es para que nosotros aprendamos juntos la palabra de Dios. Hermano Jimmy, hermano David, la verdad, ¿les ha gustado este tema? ¿Les ha gustado el poder conocer a través de las pantallas de este canal televisivo una panorámica bíblica? Y esperamos que aquellos que posteriormente verán este programa allí también se puedan deleitar y poder decir: gracias, Señor, porque no sabía. Gracias, Señor, por lo que tú me has enseñado. Gracias por lo aprendido en esta hora, en esta noche, por lo que tú nos has entregado. Amado hermano, amigo tal vez inconverso, que verás este video, tal vez te deleitarás. Y aquellos que tienen el conocimiento, aquellos fundamentalistas, dirán: oh, está equivocado este hombre, porque son fundamentalistas. Y el fundamentalista mira literalmente la palabra de Dios. Pero tengo que decirles que hay un trasfondo histórico que la Biblia no nos entrega. Pero sí nosotros tenemos que buscar el trasfondo histórico. Israel, el pueblo hebreo, tiene una identidad, tiene su propia cultura, y es lo que nosotros tenemos que conocer, amados hermanos. Y yo, desde Chile, pastor y evangelista Pablo Olivares Rebeco, les insto a buscar esa cultura, a ir allí, a la etimología, como dice Lucas. ¿Saben que Lucas era un sirio? Era sirio. Y nos da detalles que otros no nos dan allí. Pero para poder entender, hermanos míos, tenemos que ir a las culturas. Tenemos que conocer la cultura. Espero en Dios que les haya gustado mucho este tema. Que podamos seguir a través de este canal televisivo, a través de www.unavozcelestial.com, radio, chat, seguir enseñando la poderosa palabra de Dios. Amados hermanos, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que verán este video, aquellos que por primera vez tal vez se han encontrado
el Facebook y han encontrado este link y se han encontrado con algo que no conocían. Algo tan sencillo como saber por qué la Biblia se llama Biblia. Maravilloso y hermoso es este tema. Tú que eres inconverso, tú que tal vez nunca habías escuchado algo parecido, te invito a buscar más profundo, a ir a la etimología de las cosas, a buscar la palabra de Dios y saber si este hombre te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Allí en Google basta con que tú pongas allí Biblia o etimología de la Biblia y te va a decir lo mismo que te acabo de decir yo acá. La diferencia es que yo te lo estoy diciendo con palabras, con algún rasgo de alegría, con amor, porque quiero que todos conozcan la verdad, que todos lleguen a la verdad y que todos hablemos un mismo idioma. Por eso es que en esta hora estoy agradecido de Dios, esperando en que los que van a ver este video, sobre todo reitero, aquellos inconversos, aquellos que tal vez algún ateo, tal vez, amado hermano, un homosexual, una prostituta, una lesbiana, quiero decirles a través de este video que Dios les ama. Oh, dirán ustedes, un pastor diciéndome que Dios me ama si soy un homosexual, si soy una lesbiana, si soy una prostituta, si soy un alcohólico, si soy un drogadicto. Pues te tengo una noticia, sí, Cristo te ama. Así como me amó a mí cuando estuve perdido también allí en el alcohol, en la drogadicción, y me amó y me recogió, así también a ti, amado amigo, hermano, en Cristo Jesús. Cristo te ama. No importa tu condición. El hombre te podrá decir cualquier cosa, pero yo fui llamado a entregar el mensaje. Y el mensaje dice que Cristo murió por ti en la cruz. Él te ama. Él te ama. Y si tú eres un homosexual, una lesbiana, una prostituta, y vienes a las plantas de Cristo, solamente el amor y el poder del Espíritu Santo obrará en tu corazón. Yo fui llamado a decirte que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Él perdona pecados. Que Él los perdonará. Pero mi labor es decirte que allí en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna en Cristo Jesús. Y el versículo 17, ya lo he dicho yo, me encanta. Me encanta. San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por Él. No importa su ideología, no importa su raza, no importa su condición. Si vienes a Cristo, Dios perdonará tus pecados. Así que, amados hermanos, aquellos que vean este estudio el día de mañana, pasado mañana, al momento, al instante que lo vean, les quiero bendecir. Espero que les guste. Espero que les guste. Hermanos míos, mi nombre es Pablo Alejandro Olivares
Rebeco. Me pueden encontrar allí en el Facebook y allí pueden realizar las consultas que ustedes quieran. Palabras me faltarían, dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué más digo? Comenzando desde Abraham hasta llegar a los tiempos de Cristo, palabras me faltarían para mostrar la fe de muchos que han vivido durante muchos años predicando esta palabra. Yo quiero decirles a ustedes que Dios les bendiga, pero no nos vamos a ir sin antes decirle al Señor: muchas gracias, mi buen Dios. Pese que acá en Chile ya son, Señor mío, 20 para la 1 de la madrugada, queremos darle las muchas gracias por su amor, su bondad, su misericordia. Espero en Dios, espero en usted, Señor, que esta palabra pueda traspasar los corazones de aquellos mis hermanos que no sabían por qué su Biblia se llamaba Biblia, que ahora puedan entender, Señor, por qué se llama Biblia y poder enseñarles, Señor amado, a aquellos que no conocen, Señor, esta bella historia de su palabra que nosotros cargamos todos los días hasta nuestras casas de oración, que nosotros llevamos, Señor, al mundo, a los cantones de calle, Dios Padre. Ahora podremos responderles, Señor, a aquellos hombres y mujeres inconversos que nos pregunten, Señor, ¿qué llevamos bajo el brazo? Y podremos decir que llevamos la Biblia, porque sabemos su etimología. Quiero bendecir a los hermanos que se han quedado a escuchar este estudio, a los hermanos que se retiraron, Señor, por el horario, a los hermanos que mañana podrán ver este video, a las personas que como antes sonábamos, Señor, inconversas, no importando su género, Señor, sino que lo importante es tu palabra, el mensaje, y desde el principio hasta el fin, tu palabra es un mensaje de amor. Yo fui llamado a predicar el amor de Cristo. Por lo tanto, ruego a usted que quien pueda, Señor, ver este video, sea bendecido. Si hay alguien, Señor, que llegara enfermo, alguna enfermedad donde los médicos le han desahuciado, poder tiene usted, Señor, en esta hora. No sé qué hora del día será cuando vean este video, pero pueden ser las 10, las 11, las 12, las 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, 7 de la tarde, Señor, pero aquella persona que crea, Señor, fehacientemente en su palabra, que usted es el Dios que da sanidad, pueda ser sana, Señor, conforme a su fe, Dios Padre. Si hay alguien, Señor, que esté pasando por problemas, dificultades, que crean que no tienen solución, usted tiéndale una mano, Señor, para que su problema sea solucionado. En su nombre santo, Padre, queremos bendecir a nuestro hermano David Arias, en toda área, Señor, en la área económica, en la espiritual. Bendiga su despensa, bendiga su esposa Flor, nuestra hermana Flor, Señor, que debe ser intervenida. Rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted tome dominio de las manos de los médicos. Nuestra hermana Estellita, Señor, no la hemos visto a nuestra hermana conectada, pero nosotros estamos cumpliendo con su palabra. En Hechos capítulo 12, verso 1 y subsiguiente, dice que Pedro estaba en la cárcel, pero que la iglesia, Señor, realizaba sin cesar oración por Pedro. Nosotros oramos como la iglesia, para que Pedro fuera liberado.
Oramos, Señor, para que nuestra hermana Estellita sea sanada, Dios Padre. Para que nuestra hermana Estellita reciba sanidad, Señor. Para que nuestra hermana Estellita reciba liberación. Creemos que usted, a través de su Santo Espíritu, obrará, Señor, en todos nuestros hermanos. Oramos por el padre de nuestra hermana Ginette. No sabemos cómo se encontrará. Sí sabemos que estaba delicado de salud, pero oramos por nuestra hermana Ginette, por su padre, por su madre, Señor, por su familia, Señor amado. Oramos por nuestra hermana Normita, Dios Padre, que también pedía mucha oración para ser fortalecida en el Espíritu. Oramos por nuestra hermana Estellita. Oramos, Señor, por nuestra pastora Zaida. Oramos por nuestro hermano Brinolfo. Oramos, Señor, por nuestro hermano Evangelista, por nuestro hermano Edwin, Señor, por nuestro hermano Luis de Venezuela, Dios Padre. Oramos por aquellos que están a través del Facebook. Oramos por aquellos que están a través, Señor, de los celulares. Oramos por aquellos, Señor, que el día de mañana se encontrarán, Padre, con esta grabación, al abrir, Señor, allí la página de Una Voz Celestial, y allí se encontrarán, Señor, que se está enseñando su palabra y que al final se está orando por enfermedades, Señor, por tal vez algún trámite, por alguna enfermedad incurable, Señor, por algún problema que ellos creen que no tiene solución, pero que han llegado al lugar preciso, al instante, Señor, en el que se está orando, y que conforme a su fe, Señor, sea hecho en este día. Hoy, día martes, ya, Señor, oramos por aquellos que entrarán a esta emisora, Dios Padre, o a través de este canal de televisión. Podrán, Señor, encontrarse que se está orando por el mundo entero, por los niños, Señor, por aquellos padres, Padre mío, que están sufriendo allí en Colombia, donde un bus, Señor, se quemó con escolares, Padre eterno. Le oramos por sus familiares. Sabemos que es difícil el momento, el instante que están viviendo, pero ponga usted la paz, Señor, por aquellos países que están en guerra, por aquellos países que tienen hambruna, Señor, por aquellos países, Dios Padre, que están, Señor, pensando tal vez en enviar una bomba atómica. Dios Padre, todo lo domine usted de la mente de los hombres. Usted le haga recapacitar, Dios Padre. Rogamos en el nombre de Jesús que usted, Señor, ahora tome dominio de las mentes de los seres, Señor, de esta tierra. Oramos a usted, Señor. Oramos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le oramos por aquellos que estarán también, Señor, por aquellos hermanos que están por los teléfonos, Señor, iPad, por tablet, por BlackBerry y muchos otros, Señor, que tal vez no tenemos los nombres, pero que queremos orarle para que nuestros hermanos, amigos, también, oh Dios Padre, puedan ellos, Señor, puedan ellos, Dios Padre, escuchar su palabra, palabra de bendición, palabra, Señor, que traerá tal vez a sus vidas nuevas fuerzas, Señor. Que aquellos que están caídos sean restaurados. Que aquellos, Señor, que están pasando por problemas, usted ponga, Señor, la solución frente a sus ojos. Queremos orarle, Señor, por todos aquellos que han confiado en usted, que han creído, Señor, que usted es el que soluciona los problemas. Muchas gracias, Señor, porque en esta hora hemos podido orar por aquellos, Señor, que tal vez no pueden hacerlo. Muchos hermanos que tal vez están heridos, Señor,
y que no quieren nada con usted. Porque nosotros nos hemos equivocado dentro de nuestras casas de oraciones. Y por eso le queremos pedir perdón a usted. Ayúdenos. Ponga palabra en nuestros labios para ir y poder restaurar a aquellos que hoy están dolidos. No le oro por lo personal, Señor, sino por lo general. Hay mucho pueblo suyo, Señor, que se ha quedado en sus casas porque están sentidos con los pastores, porque están sentidos con algún hermano, porque están dolidos, Señor. Ruego a usted que nos ayude a recapacitar y que nos ayude a pedirnos perdón los unos con los otros, para que este evangelio permanezca, Señor, como la iglesia primitiva, donde dice su palabra que tenían todo en comunión, en armonía, Señor, y que la gente decía: mirad cómo se aman. Y al leer esas bellas palabras en el libro de los Hechos, no era necesario predicar, Señor. No era necesario pararse en un cantón de calle, porque la gente miraba cómo se amaban y cómo traían las cosas, Señor, a los pies de los apóstoles para que fueran repartidas entre los pobres, entre los que tenían necesidad. Y como dice aquella alabanza, Señor, ¿cómo poder volver a los tiempos ya olvidados? ¿Cómo poder hacer, Señor, presente lo pasado, sin mirar el reloj, Señor, ni importar nada delante de quien fuera, porque solo importaba usted, mi Dios, en la iglesia primera? Señor, muchas gracias. Enséñanos a ser como los primeros cristianos, donde todo el amor, Señor, donde toda la felicidad. No había odio, Señor. No había rencor, mi Dios, sino que todo era armonía. Ayúdanos a volver, Señor, a la iglesia primera. Ayúdanos a volver a la iglesia primera, Señor. Ayúdanos a volver a la iglesia primera. Bendecimos a los que llegarán y escucharán este video, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Muy agradecido. Quiero entonces desearles a los hermanos que han permanecido con nosotros buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Que mi buen Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Decirles en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Jehová les bendiga mucho, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y tenga sobre todos nosotros misericordia. Esta es una bendición sacerdotal que está allí en Números, capítulo 6, verso 24 a 25. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia. Amados hermanos, de esta forma damos término a esta transmisión el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Buenas noches, buenas tardes o buenos días para aquellos que nos verán un próximo día. Para aquellos que verán este programa grabado. Dios les bendiga, muchas bendiciones, buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante.